dice antes, el actuar desde tu espontaneidad, tú manejas tu vida y tú llevas tu rienda, que para ti ya es muy feliz, para tu entorno le llamas egoísmo. Puede pasar. Por ejemplo, incluso con los hijos. Claro, puede pasar. Pero tú ya actúas. Cuando una persona empieza... pregúntalo, es eso lo que quieres indagar, ¿no? Sí, porque también como yo entendí antes sería como diciendo, si tú actúas con el entorno que tengo, ¿cómo voy a actuar yo así? Claro. Porque eso... ya, tú sopesas si te quitas la gafa o te la... Mira, desde esta postura que estábamos diciendo antes, Javier, yo tengo una experiencia con mi familia, o mejor dicho, yo era una experiencia con mis padres. Yo era el niño al cual sentía que mis padres no querían o que habían hecho algo que me hacía ver que no me querían. ¿Qué ocurre? Que yo ahora tengo en mi realidad una familia. Ya parto de una base que no te ofendas ni que nadie de los que seáis padres se ofendan, pero muchas veces creamos una familia porque creemos que nos va a dar la felicidad que no tenemos. Es decir, muchas veces nos buscamos una pareja y queremos buscar al hijo o a la hija para sentirnos más plenos nosotros. Fijaos qué egoísta. Pero la realidad es que un gran porcentaje, yo diría que por lo menos un 80% de los padres lo hacen muchas veces desde esa postura, o esa postura está por ahí. No digo que lo hagan únicamente por eso, ¿vale? Pero ese replanteamiento está ahí. Claro, ¿qué ocurre? Ese replanteamiento sería una nube que sería de no querer estar solo. Y yo antes era el niño, ahora tengo el modelo para, digamos, pensar que en un futuro ahora yo voy a tener un niño y le voy a dar todo aquello que a mí no me dieron. Y me creo un camino, que es un camino primero de tener una relación con X personas, segundo de hacer tal cosa y tercero el niño. Y después, bueno, antes del niño a lo mejor estaba la casa, etcétera, etcétera. Bueno, muchas veces no está ni la casa, el niño. Vivimos con los padres y no pasa nada. ¿Vale? Porque necesito tener un niño para demostrarme que yo ahora voy a ser buen padre. La realidad es que ahí lo que está actuando es mi sentimiento desde mi niño del pasado, que está vivo en mi mente, está buscando que lo quieran. Y fijaos que contradictorio, que no me doy cuenta de que cuando yo finalmente tengo el niño, a lo mejor soy yo ahora el que coge el rol del padre. Y no soy consciente. ¿Por qué? Porque una parte de mi mente inconsciente me hace querer reivindicarle a esa persona todo lo que me hizo en el pasado. La realidad es que la persona no tiene nada que ver, es otra. Pero para mi mente inconsciente la asociación que hace es la misma persona. Por eso vamos a trabajar una dinámica que le llamamos los fantasmas del pasado. Porque para mi mente es ese fantasma del pasado el que tengo delante en este momento presente. ¿Vale? Entonces, desde esa postura, ¿qué quiero decirte, Javier? Que la realidad es que ser espontáneo no es ningún problema. Es lo que llevo innato. Eso no cuesta. Lo que cuesta, entre comillas, es que antes de ser espontáneo, por lo tanto no soy espontáneo, sopeso qué posibilidades de futuro me van a ocurrir si hago eso. Por lo tanto, nunca podré ser espontáneo si lo pienso. Ahora que si lo hace, es que ser... ese modelo, pero, años, claro, lo que al otro lado lo hace moverse. Recordad, ser espontáneo nunca está asociado a hacer daño o fallar. Está asociado a respetarte y amarte a ti mismo. Si tú te aceptas, te respetas y te amas, eres espontáneo. ¿Qué es lo que vas a irradiar a los demás? Lo mismo. A lo mejor en forma de ruptura de pareja, pero es que a lo mejor tu pareja te da 2 besos y te dice, por fin has roto, porque yo no me atrevía. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? O los hijos. Fijaos qué pequeño, ¿cómo se diría? Qué flaco favor le hacemos al sobreprotegerlo cuando después no vamos a estar tarde o temprano en la vida y ellos van a tener que gestionar su propia vida. ¿No es más fácil que ellos aprendan a tener su zona y su responsabilidad? Porque si no, lo que estoy haciendo es protegerlos para que ellos tampoco sean responsables de su vida. Y yo me volcaré en mi mochila la responsabilidad de su vida. Y a su vez quiero que ellos sean los responsables de la mía. Porque quiero que en un futuro sean ellos los que me cuiden. Fijaos. Madre mía, qué mareo. Fijaos hasta dónde podemos llegar con este enredo. La realidad es que eso es lo que hace mi mente, plantearme millones de opciones para decir, no puedo. No puedo porque si no soy mal padre. Desde mi experiencia, mira, tengo 2 niñas mayores y me han costado trabajo porque se han movido todo ellos, a moverme yo.
pero ya la han aceptado. Pero ¿Qué ha pasado en tu caso? en mi caso, pues, Sí, hasta donde quieras contar. no, sí, además tú lo sabes. Yo lo sé porque viniste un día a un taller. No, ¿Qué pasó? hombre, yo empiezo a autoconocerme y quiero buscar, estoy en el proceso, por supuesto, pero entonces al yo ser más espontáneo, cambio muchas cosas en mi casa que han cambiado. Los demás lo notaron. Por supuesto. Tienes que tener miedo a eso. Todo. Tú te moviste. Lo que ha irradiado a los demás, ¿qué ha sido? Al principio... Al principio, ¿qué pasa con mi padre, no? Está pirado, ¿no? Exactamente. Algo le han hecho. Pero lo siguiente... Y ahora ya, después de 2 años y pico, pues lo han encajado, vamos. Están viviendo conmigo y están más sueltas. Antes la teníamos que le dábamos la papilla y tiene 18 años. Ahora digo que sí, demasiado protegida. Ahora está mucho mejor. Pero yo pienso que si, por ejemplo, yo no sé, serio que sea, uno que tenga 5 años, 4 años, le costaría más trabajo. Estamos... Si tú no, es un ejemplo. Acuérdate, claro, no, él está, en base a lo que tú has dicho, lo está replanteando desde la postura de los padres, ¿vale, Celia? No lo está diciendo por ti, ¿vale? Claro, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre? Cada uno, como decía, tiene su momento y tiene su gestión. Evidentemente, cuando yo soy consciente de mí, lo último que voy a hacer es abandonar a mis hijos con 3 o 4 años. Entiéndeme, lo que haré es darme cuenta de qué estoy volcando en ellos en la educación y empezar a darle más de mí, de mi yo auténtico y menos de mi incomprensión, porque muchas veces lo que yo hago con la educación de mis hijos es volcarle sin darme cuenta mi incomprensión. Vamos a hacer una dinámica en uno de los próximos talleres que es un árbol genealógico de la incomprensión, es decir, cómo mi almacenamiento defectuoso viene de mi padre, de mi madre, y a su vez de mi abuelo, de mi abuela, y a su vez de lo suyo. Lo podemos ver, porque lo transmito con la educación, lo transmito con mi día a día, y no me doy cuenta, pero lo transmito, y cada uno va cogiendo unos roles, y los vamos a ir trabajando. Además lo hacemos con los pitufos, que es muy divertido. Lo que te quiero decir es que cuando tú eres consciente de ti y te permites ser tú, lo que vas a irradiar es lo que eres, es amor. Yo opté por quitarme las gafas y vamos, te cambia el carácter. ¿Cuánto tiempo te costó quitarte las gafas? A mí, hombre, trabajando me llevaba 8 o 9 años. Una vez que yo empecé y... ¿Pero qué te pasaba? ¿Estabas estancado? Estaba estancado. ¿Y qué pasó para que no te estancaras? Yo me daba cuenta, yo era como el del meme, me daba cuenta de que no era yo, pero no me atrevía a cambiar. ¿Y qué fue lo que te hizo derrumbar parte de esa creencia? Mira, a lo mejor pasó una guía peloteo, pero fue el taller que hicimos. El taller, estamos hablando de 7 horas de un único día. 7 horas de un único día. O sea, eso, lo único que él se ha permitido es indagar y darse cuenta de algo que de otro modo no. Tú trabajaste con unas herramientas, con unas dinámicas, y evidentemente el resto lo has hecho tú. Todo lo has hecho tú, en el fondo. No lo has hecho por el taller. Tú has tenido la humildad de ver lo que las dinámicas te dicen, que eres tú hablándote, y has tenido el respeto y la aceptación de permitirte ser tú. Eso es lo que ha hecho que tu realidad cambie. Lo único que ha hecho que tu realidad cambie ha sido eso. Lo que quiero decir que entiendo también el que opte por ponerse las gafas porque pasó... ¿Por qué? Porque nos da miedo pensar que esa posibilidad de fallar a los demás, y sobre todo si creo que a mí me han fallado. Si yo creo que a mí me han fallado, me costará mucho más pensar que voy a fallar con esa decisión. Pero vuelvo a decir lo mismo, estamos hablando de eliminar las nubes de los pensamientos. Si soy yo, lo que voy a irradiar a los demás es amor. Y cuando tenga un conflicto, o si mi realidad tiene muchos conflictos, lo que voy a hacer es gestionarlo, no echarle más leña al fuego. ¿Que eso puede crear conflictos externos? Eso no dependerá de mí. Yo no voy a iniciar el conflicto, porque desde mi yo auténtico no va a salir eso. En el momento que yo note que empiezo a imponerme a los demás y a decir, pues lo hago porque me da la gana y porque quiero ser yo, ahí me estaré dando cuenta de que no soy yo. Los demás se van a dar cuenta. Lo primero es que van a decir, ¿qué pasa aquí? Esta persona ya no es la misma. Porque ellos también se están alimentando, entre comillas, retroalimentando de tu actuación y de tu miedo, porque tu miedo crea unos roles y ellos son parte de esos roles. El común de mi realidad tiene un rol y esos roles los tienen la expresión de nuestro miedo, ¿vale? Entonces los primeros que se van a dar cuenta son ellos, porque a lo mejor no van a tener a la persona a la cual se refugiaban o a la cual buscaban pincharle para que saltara.
y sentirse atendidos. Entonces, claro, se nota un cambio, pero esto es lo típico que se dice: si dos no quieren, no hay pelea. Y la realidad es que en el momento que solo uno, sea consciente de sí mismo en una parte determinada, os aseguro que permite que el otro lo sea mucho más rápido. Depende de esa persona, no depende de nosotros, pero permite que la otra persona se dé cuenta antes. Incluso digo más, en una familia de 5 personas, con que uno lo haga, basta para equilibrar una familia entera. Fijaos el poder que tiene el actuar desde la conciencia, y os lo digo con conocimiento de causa. Ahora, eso no quita que en la gestión de nuestra vida de repente tengamos momentos buenos y momentos malos. Es que aquí no estamos hablando que ser consciente es no sentir dolor ni sufrimiento ya en mi vida. No, es saber aceptarlo y gestionarlo y vivirlo. Eso es ser consciente de mi vida y actuar desde la conciencia. No lo voy a hacer desde el miedo, y no voy por miedo a generar más dolor en los demás. Pero eso no implica que sigan ocurriendo situaciones. Llegará un punto en el que a lo mejor esas situaciones que antes me llevaban a estar en la cama 3 días, de repente la gestiono, la solvento, y no me ha preocupado, no me ha ocupado en mi gestión del tiempo a lo mejor más que 1 hora. ¿Vale? Entonces, con esto que os quiero decir, que si empezáis a pensar ¿a dónde os va a llevar la nueva actuación siendo espontáneo? Ya os digo que no vais a ser espontáneo, porque ser espontáneo es igual a no saber qué es lo que voy a hacer en cada momento. Es la aventura de la vida. No sé lo que voy a decir ni lo que voy a hacer. Es el guión que hemos dicho antes. No sé qué es lo que haré, pero eso es lo bonito. Vivir la expresión de tu yo. Si no, fíjate qué aburrido, ¿no? Intentar plasmar un patrón de conducta para que los demás hagan lo que yo quiero conseguir que hagan. Sí, pues esa es la vida que muchas veces tenemos. Y así muchas veces lo que hacemos es agotarnos. Y realmente en esa espontaneidad no quiere decir que todos tengan que ser caóticos. Muchas veces asociamos, no, soy yo, y entonces ya es dejarme llevar y no planificar nada, ¿no? Yo puedo tener una base, por así decirlo, de planificación de lo que voy a hacer durante la semana, pero si por lo que sea no se van cumpliendo las cosas tal como yo las espero, no pasa nada. Me adapto y sigo en mi día a día viviendo el momento. Es decir, yo puedo planificar o tener unas bases generales, por así decirlo, pero dejarme llevar. Las dos cosas no son incompatibles. Claro. ¿Vale? Bueno, sí, y ahora ya después tenemos el bloque de preguntas, en verdad, pero bueno. Dime, Sandra. El miedo, verás, tú comprendes al miedo, pero no tienes por qué entender. Como tiene que ir entendimiento con comprensión. Vale, vamos más adelante tocamos esos puntos, la comprensión, el entendimiento. En una terapia que tuve la semana pasada, le expliqué una serie de cosas y me decía, vale, lo comprende, ha superado muchos miedos que tenía comprendiéndolo, pero tú entendiste en realidad el por qué hizo eso. Digo, no, yo lo comprendí. Entender no lo entendí, pero simplemente darle comprensión a ese miedo me ha permitido avanzar muchísimo en muchos campos. Vale, desde esta postura, Sandra, desde esta postura, la comprensión, para que nos entendamos, yo puedo comprender que aquí hay luz porque hay una serie de cableados eléctricos y eso permite que con una bombilla haya luz. Eso es mi comprensión. No soy electricista, como podéis ver, no tengo ni idea. Eso es mi comprensión de que aquí haya luz. El entendimiento es ser yo el electricista que puede montar todo el cableado. Es decir, llevándolo a este término que estamos hablando de los almacenamientos defectuosos, comprender una realidad vivida, es decir, comprender una experiencia de vida que han interactuado varias personas, probablemente no seré yo solo, habrá varias personas, me llevará a analizar, al menos levemente, con respeto y con empatía, qué es lo que ahí ha podido ocurrir. Y me daré cuenta de que muchas de las personas que me han hecho el daño es su miedo a su vez y su incomprensión la que han provocado con esa actuación el daño que me han hecho a mí. Es decir, con empatía entenderé que si yo estoy desbloqueando mis almacenamientos defectuosos, que ha hecho que yo mismo haga daño a muchas otras personas, entenderé que las personas que a mí me han hecho daño también han estado condicionadas por los almacenamientos defectuosos. Por lo tanto, es su miedo el que me ha hecho daño, no ellos. Y probablemente el miedo que yo tengo en mí es su miedo, es el hijo de su miedo, para que nos entendamos.
es lo que decíamos antes de que nos vamos transmitiendo los miedos, la incomprensión. Claro, ¿qué ocurre? En el momento que yo analizo la situación del pasado, ese pasado ya no existe. Yo, quiera o no, eso ya no lo voy a cambiar. Yo lo único que puedo hacer es analizar la situación tal y como yo la recuerde y con empatía entender este punto que he dicho, entender que han podido hacer tal cosa pues también por su miedo a y por su incomprensión X o no. Claro, ¿el entendimiento qué sería? El entendimiento sería localizar también sus almacenamientos defectuosos, es decir, localizar dentro de esas personas qué es lo que les ha hecho. ¿Para eso qué necesitaría? Eso lo hacemos con matrimonios o con familias de padres e hijos cuando todavía son pequeños. Hacemos a veces terapias o sesiones donde sí que son capaces de comprenderse mutuamente sus almacenamientos defectuosos. Pero cuando estamos hablando a lo mejor de incluso personas que a lo mejor ya no están en vida, el simple hecho de darle comprensión debería bastar para decir, vale, entenderé que han tenido su incomprensión, no sé cuál, pero entenderé que eso es lo que les ha hecho actuar así conmigo. Podré tener un respeto también, fijaos lo que os digo, un respeto a esas personas que me han hecho daño y podré soltar esa incomprensión y clasificarla como comprensión. Ahora, si mi mente se empecina en que sigo sin entenderlo, porque sigo sin entenderlo, llega un punto en el que esa persona no va a tener, la respuesta sería, es que no lo vas a entender nunca, porque si esas personas a lo mejor ya no están en vida, además, ¿para qué tienes que meterte en la mente del otro para indagar cuál es su comprensión? Gestiona tu vida. Los demás, con aceptar que también han tenido su propio, digamos, proceso de incomprensión es suficiente, ¿vale? Muchas veces es verdad que el autoengaño nos lleva a decir, no, pero yo hasta que no comprenda el qué, no lo suelto. Ahí lo que hay es una ira en expresión que te va a impedir conocerte a ti mismo, únicamente. Eso, como siempre decimos, depende de cada uno. Ahora, efectivamente, con simplemente comprenderlo es suficiente. No hace falta que todos seamos de repente técnicos para cambiar una bombilla. ¿A que no? Todos podemos cambiar bombillas y no somos electricistas. Pues esto es lo mismo. En nuestra vida todos podemos darle luz a las bombillas que están apagadas sin tener que ser electricistas. ¿Vale? ¿Vale? Bueno, pues ahora vamos a hacer la primera dinámica de hoy. Vamos a irnos a la dinámica que, como veis, se llama los fantasmas del pasado. Esta dinámica, como sabéis, en todos los talleres hacemos partes positivas, parte de dinámica creativa y una última parte de preguntas y un poco de exposición, respuestas, versus le llamamos nosotros, aunque bueno, a veces se entremezcla y bueno, eso también está muy bien, es bonito, ¿no?, que se entremezcle. Ya os avanzo que esta dinámica, como todas, es para vosotros mismos, es decir, nadie tiene por qué hacernos partícipes a los demás de lo que va a rellenar en esta dinámica. Lo único que yo os diría es que seáis sinceros con vosotros mismos, únicamente eso, y que después lo replanteéis, que en casa lo sopeséis, ¿vale? Esta dinámica es muy simple. Lo único que vamos a hacer es, ahora mismo me olvido de esto, me fijo simplemente en estas 15 opciones que tengo en este folio y voy a subrayar o seleccionar con un círculo o con una X, como cada uno quiera, cuál es la opción que yo he vivido en mi vida o me he sentido así en mi vida. Es decir, si alguna de estas experiencias que os voy a leer una a una me he sentido así o me siento identificado con ella porque creo que la he vivido o me he sentido así, la voy a subrayar. Eso es lo único que de momento tenéis que hacer, subrayar aquellas que os haga sentiros identificados o que creáis que habéis vivido este tipo de experiencia o como mínimo de sensaciones, ¿vale? Número 1 del bloque superior, familia no responsable. Si creo que, sobre todo en mi niñez, acordémonos, importante, esta dinámica la vamos a centrar de 12 años para atrás. Todo lo que he vivido a posteriori no cuenta para esta dinámica. Esta dinámica vamos a trabajar los almacenamientos defectuosos, por lo tanto solo cuenta entre los 0 y los 12 años. Bueno, dudo que con meses os acordéis de la experiencia. Pero sí es importante si os han contado algo de cuando erais bebé. Eso sí lo podéis evaluar y eso es muy interesante. Si alguien tiene esta experiencia, que después me lo pregunten en las preguntas, porque es muy interesante, ¿eh? El si a alguien le han contado que siendo niño le ha ocurrido algo, o su padre o su madre o alguien, un ser querido le ha hecho algo, o le ha dicho algo. Eso, si alguien lo ha vivido, que después me lo recuerde, porque es muy interesante, ¿vale? Si considero o siento, he sentido, aunque ya no lo sienta, que mi familia no ha sido responsable conmigo,
lo marco. 2. Discusiones frecuentes de mis padres. Si he vivido que mis padres discutían de forma bastante frecuente, lo marco. Importante, a veces ha podido ser a lo mejor durante unos meses, pero a mí esos meses me han supuesto como si fueran años de mi vida. Es decir, me ha supuesto un conflicto muy grande el ver cómo mis padres se peleaban. Pues lo marco, ¿vale? Aunque a lo mejor hayan sido meses, días, semanas. Si ese episodio para mí ha sido muy importante en aquel momento, lo marco, ¿vale? 3. Entregado en adopción tutor. Si he sido entregado en adopción o por un tutor, o mi padre y mi madre han fallecido siendo yo pequeño y no pudieron cuidarme, o importante, y eso también entraría en esta misma experiencia, cuando era pequeño no me podían cuidar mis padres porque trabajaban y estaban fuera de casa y solamente les veía o no les veía, o les veía un ratito a la noche, también lo marcaría, ¿vale? Es decir, he estado más tiempo a lo mejor con la abuela, con el vecino, con el primo, lo marcaría también, ¿vale? Aunque de forma directa no sea un abandono. Pero la clave no es como yo la clave no es como yo lo percibo ahora, sino cómo lo viví y lo percibí en aquel momento, ¿vale? ¿Te puedo preguntar una cosa en esa pregunta? Sí. Yo tengo un hermano que cogió mis padres muy pequeño. ¿Eso influye? Sí, me lo estás diciendo tú, así que sí. ¿Vale? Márcalo, eso influye. ¿Por qué? Porque ahora estamos trabajando lo que hemos vivido en primera persona, pero también todo aquello que he vivido y que he percibido, no como primera persona, pero sí como espectador de alguien al cual he tenido o tengo un amor importante, un apego importante, condiciona. Siempre esta dinámica la planteamos inicialmente desde la postura de lo que yo he vivido. Después más adelante es verdad que se puede ver esos otros aspectos. Que tú ya lo ves, lo marcas, ¿vale? 4. ¿Te han insultado o pegado sin motivo? Si he tenido una experiencia o varias donde me han insultado o pegado sin motivo aparente para mí, a ver, con esto no digo que haya un motivo para pegar a alguien ni insultar, digo que yo no he comprendido por qué me han tenido ni que pegar ni que insultar, porque muchas veces el hecho de que haga algo malo y me pegue mi madre, pues le doy una comprensión, le digo, bueno, sí, me ha pegado, pero es que fíjate lo que he hecho, ¿vale? A eso me refiero, ¿vale? Por motivo. ¿Vale? A eso me refiero. A mí por motivo también. Importante, yo lo viví en ese momento como que no había un motivo para que me insultaran o me pegaran, ¿vale? ¿Pero siempre tus padres o...? No. Puede ser en el colegio, puede ser con tus amigos, con tus primos. Desde los 0 a los 12 años os sugerimos que lo hagáis desde esa edad. Quienes estéis en esa edad, pues genial. Tú ya tienes más, ¿no? Ya tienes 13. Vale. 5. No tenían en cuenta tus opiniones. Si me he sentido que no tenían en cuenta para nada mis opiniones, ya sean mis padres, mis hermanos, mis amigos, quien sea, lo marco, ¿vale? Cuadrante del centro. 1. No has hecho lo que esperaban de ti. Si alguien en mi entorno, mi padre, mi madre, mi hermano, etcétera, esperaban algo de mí y yo no lo he hecho, lo marco, ¿vale? Por ejemplo, pues esperaban que fuera un buen estudiante y no lo era, o esperaban que hiciera un hecho determinado y no lo hice, pues lo marco. Es que depende de la vida de cada uno, habrá unos aspectos u otros. Suelen ser aspectos relevantes, ¿vale? No tonterías, ¿vale? No has hecho lo que esperaban de ti, lo marco. Importante, y para esto sí vale, para esta opción sí vale, el hecho de sentir que ahora lo que es mi vida, de algún modo estoy fallando lo que eran las expectativas de alguien, de mi madre, de mi padre, eso también valdría para esta opción, ¿vale? 2. Te han juzgado. Si considero que me han juzgado, lo marco. 3. La vida te ha puesto situaciones crueles y duras, de salud, de enfermedad, pérdida personal, material. Pues si considero que la vida me ha puesto situaciones duras y crueles, lo marco. Pero decir salud, ¿qué quiere decir? ¿Nuestra salud? Pues enfermedad, salud nuestra o de un familiar querido. ¿Vale siempre en primera o en este caso vale en primera o en segunda? ¿Con la niñez? Exactamente, siempre en la niñez. Hasta los 12 años, ¿vale? En este caso solo hasta los 12 años.
4. No has tenido lo que esperaban que te dieran y te correspondía. Es decir, considero que me tenían que dar algo y no me lo dieron. Y me correspondía. Puede ser amor, puede ser respeto, puede ser algo material. Oye, tiempo. ¿Vale? De algún modo yo sentía que me tenían que dar algo y no me lo dieron. ¿Vale? ¡Qué suspiro! 5. Se alejaron de ti sin motivo y te sentiste un bicho raro. Si tengo experiencias donde se alejaban de mí o se alejaron de mí y me hicieron sentir un bicho raro, ser distinto a los demás, lo marco. Y vamos al último cuadrante. 1. Maltrato a ti o a un ser querido. Si me han maltratado a mí o a un ser querido, lo marco. Si yo me he sentido maltratado o he visto cómo consideraba que estaban maltratando a alguien, a un ser querido, lo marco. Una preguntita. ¿Sí? ¿Solamente una vez se puede subrayar? Si para ti esa vez fue importante, sí. Probablemente si lo recuerdas es que fue importante. Es que es muy simple, la mente es muy sabia en ese aspecto. Podemos tener experiencias donde hemos visto que alguien le ha pegado a alguien y no ha sido importante para nosotros y ni lo recordamos. Hay algo a lo mejor en la realidad que alguien me dice, uy, ¿te acuerdas cuando pasó? Y tú dices, uy, es verdad, no lo recordaba. Pero cuando inmediatamente al decirlo lo recuerdas, es porque para ti sí fue importante, aunque solo fuera una vez. ¿Vale? 2. Te han impuesto ser, hacer o tener algo. Y lo has hecho. Es decir, me he impuesto, considero que los demás me han impuesto que yo sea de un modo determinado. Y lo he hecho, lo he acatado. Que yo haga algo determinado y lo he hecho, lo he acatado por complacerlos a los demás. O, sí, ya está, no. O tener algo, es decir, tenía que tener algo determinado y me lo he marcado y lo he conseguido pues por darle el placer. Puede ser a lo mejor un título o puede ser un logro, incluso deportivo. ¿Vale? Ejemplo, pues por ejemplo, me he impuesto ser. Hay personas que tienen una orientación determinada y cuando son niños se imponen no tener esa orientación para no fallarles a sus padres. Pues lo marcaría. Hacer, pues a lo mejor, ¿qué te digo? Me han dicho que tengo que... Es que no sé, no se me ocurre ahora con el hacer alguna. Sí, hacer, por ejemplo, me han impuesto que tenía que apuntarme a natación, por ejemplo, y estar entre los 3 puestos primeros de la competición. Y al final me he puesto, por ejemplo, lo he conseguido. Eso es, por ejemplo. Y con el tener, pues conseguir el trofeo, por ejemplo, ¿no? Y es verdad que a veces inculcamos mucha competitividad en los niños y no nos damos cuenta. ¿Vale? 3. Agresión sexual. Si considero que me han... ¿Qué pasa? Perdona que me ría, es que estáis suspirando por aquí mucho. Recordad que son experiencias del pasado, ¿vale? Recordad que ya las hemos pasado. Agresión sexual. Si me he sentido o me han agredido, lo marco. Importante, a veces experimento o vivo una agresión sexual, algo que no es una agresión sexual, pero yo en aquel momento lo he vivido como si lo fuera. Hay veces que son entre amigos. A lo mejor un amigo me toca, no sé qué, y yo me he sentido agredido o agredida, pero la realidad es que no ha habido una agresión. Mi mente adulta dice, no, eso no es una agresión. Pero mi mente niña dice, me agredieron. Eso es lo que vamos a evaluar, la mente niña, no la mente adulta. Porque aquí hay muchas veces está la clave. Es la niña la que necesita, o el niño el que necesita comprensión desde la incomprensión, no el adulto le puede dar un razonamiento, pero el dolor lo tiene el niño, el ego, el niño interior lo tiene. El que te toquen el culo todos los días en el colegio, tendría yo 10 años, pero todo el día que, vamos, tuve palazos con el profesor, mi hermana detrás. Si eso a ti te suponía un malestar y un conflicto, pues entonces sí, ¿vale? Y si me dices que tuvieron que ir a hablar con el director y todo, pues probablemente los demás niños también se daban cuenta, ¿no? Sí, pero como era... ¿Vale? Años. No, quiero decir que probablemente a ti te supuso... A mí sí, me supuso que yo en el recreo tenía que estar con mi hermana. Eso es, vale, perfecto. Muy bien. Muy bien, digo que lo tienes, ¿vale? No que te toquen el culo. 4. Sometimiento a normas sexuales o culturales, ideológicas, ¿vale?
Pues si de algún modo me he sentido sometido a cualquier tipo de normas sociales, sexuales, culturales, ¿vale? Ideológicas, pues no sé, muchas personas con el tema de religiones, o con el tema de cultura, o con el tema de orientación sexual que hemos dicho antes. ¿Perdón? En la época, cuando yo era niña, por ejemplo, nos sometían sí o sí a la religión. Yo en el colegio Sí. tenía misa todos los domingos, Sí, sí, sí. pero con el colegio. Sí, sí, sí. Si faltabas un domingo, eso equivalía a 2 faltas en el colegio. Claro. Y a la tercera te llaman del colegio. O sea, Sí, sí. Yo estaba en un colegio de monjas también y tenía que confesarme todos los días. Yo también era... A mí no me genera una incomprensión, también lo digo. Bueno, seguimos. Pero entonces, Ese es el 4, ¿vale? Sometimiento a normas sexuales, culturales, ideológicas, ¿vale? 5. Fijarte un ideal u objetivo de vida y persona. Yo me fijé un objetivo de vida, de modelo de persona, de familia, ¿vale? Pues lo marcaría. Si para mí eso me marcó bastante. Incluso llegué a veces a imitar patrones de conducta de alguien a quien admiraba en este aspecto y quería emular su vida. A veces pasan con películas y demás. ¿Quieres preguntar algo? Ah, perdona, creía que... ¿Vale? Muy bien. Ahora, ¿qué vamos a hacer una vez que tenemos rellenado este ejercicio? Lo que voy a hacer es ver cuál de estos 3 cuadrantes tiene más opciones señaladas. Importante, tienen que ser cuadrantes que tengan el mayor número de opciones y que esas opciones estén en la etapa más temprana de mi vida. Si tengo un empate, me voy a quedar siempre con la que he vivido más atrás en el tiempo. Si no tengo empate, pero solamente hay una diferencia y da la casualidad de que, por ejemplo, el de arriba lo he vivido hasta los 4 años y el de abajo hay más que he vivido en los 10, me voy a quedar con el de arriba, ¿vale? Por lo tanto, lo primero que vamos a hacer es ver cuál es el que tengo más opciones marcadas. Y segundo, ver cuál es el que tiene en la sumatoria mayor número de experiencias vividas en una edad más temprana, cuando era más niño. Unos minutitos para que lo veáis y cuando lo veáis vais a seleccionar el cuadrante que haya ganado. ¿Sí? ¿Cuál es tu duda? Si no te acuerdas no lo puedes marcar. Este ejercicio, ¿por qué lo hacemos? Se llaman los fantasmas del pasado porque estas experiencias son las que de forma inconsciente yo focalizo en mi realidad presente. Yo no me doy cuenta de que a lo mejor a X personas de mi entorno les estoy viendo como si fueran esas otras personas de mi pasado. Eso lo hace en una asociación automática en mi mente. Claro, ¿qué ocurre? Hay personas que a veces nos vienen y nos dicen, yo no recuerdo nada de mi pasado. A veces al ver este ejercicio, por eso el ejercicio lo damos entre comillas hecho, solo para seleccionar, a veces al ver una dices, uy, esta sí que me ha hecho recordar algo que viví, lo marco. Si hay otras que no lo recuerdas, no puedes marcar lo que no recuerdas, te quedas solamente de momento con lo que recuerdes, ¿vale? Lo que pasa es que yo tengo algunos recuerdos, pero como siempre me han dicho que son mentiras, pues realmente... Tú quédate importantísimo con lo que para ti sea la realidad que has vivido, no con lo que te digan los demás. A mí me pueden decir que ese recuerdo que yo tengo no ha existido nunca, pero para mi mente sí ha existido. Y aquí estamos trabajando con nuestra mente y con nuestra incomprensión. Para ti ha existido esa experiencia, por lo tanto márcalo, aunque te digan que no. Ejemplo, a lo mejor yo he podido percibir que a mí me ha maltratado mi padre y mi madre me dice, no, tu padre nunca te ha maltratado, pero es que yo tengo la sensación de que me ha maltratado. A lo mejor no ha sido cierto, pero si tengo esa sensación lo voy a marcar, ¿vale? pero marcamos así la Una vez que tengamos seleccionado qué cuadrante es el que tiene el mayor número de coincidencias, me dará uno de estos 3 nombres, digamos, ¿no? De fantasmas del pasado. El primero es la no responsabilidad, soledad y abandono. Esto que estamos viendo aquí son los almacenamientos defectuosos, es decir, es el origen de nuestra incomprensión. ¿Qué querías preguntar? ¿Era sobre la dinámica? No, sí, es que me he quedado con una duda, vamos a ver. Yo en este los tengo todos, pero esto ha sido más de mayor, esto es de más pequeña, pero no tiene tantos, bueno, uno menos. Pues va a predominar este. Ese, ¿verdad? ¿Vale? Porque hay uno nada más de diferencia. ¿Sí? En caso de empate normal entre
En caso de empate te vas a quedar con el que hayas vivido el mayor número de experiencias en una etapa más temprana de tu vida. Tú más o menos te acordarás de qué edad podías tener y tú dices, ah, vale, pues estas son las que he vivido antes. ¿Vale? Vale, a todos os va a dar uno de estos 3 fantasmas ganadores. Este o este. Ahora lo que vamos a hacer es explicar qué es cada uno de ellos. Ya os digo que este ejercicio, los fantasmas del pasado, lo que se hace es trabajar para identificar cuáles son nuestros almacenamientos defectuosos. Ya os avanzo que almacenamientos defectuosos real hay 1 o 2 como mucho. Es decir, todas estas experiencias no han formado un almacenamiento defectuoso. Todas esas experiencias han formado parte del mismo agujero de incomprensión que hablábamos antes. Es decir, una de estas experiencias será la que ha originado en mí el agujero de incomprensión. Las demás lo que han hecho es incrementarlo un poquito más. ¿Vale? No responsabilidad, soledad y abandono. Pues yo tendré un almacenamiento defectuoso, una incomprensión que es la que ha creado una personalidad egoica concreta y determinada que trabajaremos más adelante, en base a sentir que los demás no han sido responsables conmigo, o incluso yo no he sido responsable conmigo o con los demás, y un sentimiento de soledad y de abandono, es decir, que no me he sentido querido, me he sentido abandonado. Ya no es solamente sentirme no querido, sino abandonado. Por lo tanto, eso va a condicionar mucho mi comportamiento en el momento presente, porque voy a tener miedo a que me abandonen, a que me dejen, a quedarme solo. Incluso me va a dar miedo ser responsable de mi vida, en un mayor grado, porque lo que yo he visto que han hecho conmigo es lo que me va a dar miedo a hacer yo. Incluso diré, si no lo han hecho conmigo, lo voy a hacer yo ahora. Muchas veces no lo decimos de forma consciente, pero sí de forma inconsciente con nuestros actos. ¿Vale? El segundo bloque de almacenamiento defectuoso de incomprensión es la culpabilidad. Creo que está claro. Me habré sentido o bien culpable conmigo mismo, yo me habré sentido culpable, o sentiré, que alguien o algunos han sido los culpables por todo lo que me ha ocurrido en mi vida. Eso también va a dar una serie de comportamientos desde mi ego, desde mi personalidad aprendida, en rebeldía a esta situación. A rebeldía o no, o a sentirme aún peor y más fustigado, porque como yo soy el culpable, cada vez me machacaré más y más. ¿Vale? Y el último es sometimiento. Sometimiento, no responsabilidad y abandono. Importante, porque este bloque es el que provocará una ira más descontrolada en situaciones concretas. Es decir, provocará que haya momentos que no sepa, mejor dicho, que no sea yo quien decide ni que habla, y directamente es mi ira la que actuará. ¿Vale? Dice que sí, vale. Entonces, bueno, este ejercicio tan sencillito que hemos hecho ahora es un ejercicio clave para acercarnos y ver más de lleno cuál es nuestro almacenamiento defectuoso, cuál es el origen de nuestro miedo. Y os aseguro que ahí, en esa selección que habéis hecho, está el origen de vuestra incomprensión. Y todo ese conjunto es lo que ha creado la personalidad que a día de hoy tenéis. Y la personalidad con sus miedos y con sus anhelos y con sus metas. Es decir, todo lo que es el pasado con las proyecciones y caminos del futuro. Pero como hemos dicho, ni uno ni otro es lo que realmente se es. Lo que se es únicamente el momento presente. Lo demás forma parte de nuestra experiencia de vida. El futuro directamente lo crea mi incomprensión del pasado. ¿Vale? Esa es la dinámica. Ahora, para completar la dinámica, le damos la vuelta al papel. Y lo que voy a hacer es, vemos que cada dinámica tiene un número. Voy a, únicamente con el cuadrante que haya seleccionado como el ganador en mi almacenamiento defectuoso, voy a ubicar cada una de estas experiencias que yo mismo he marcado en una de estas parcelas, o en varias parcelas de mi vida. Es decir, veis que esta rueda tiene 8 quesitos, 8 parcelas de mi vida. Cada una de un ámbito determinado: desarrollo profesional, dinero, salud, amistades y familia, pareja, relaciones amorosas, desarrollo personal, ocio y diversión, entorno. Lo que voy a hacer es ubicar las experiencias que forman parte de mi cuadrante, la voy a ubicar en qué parcela de mi vida la viví, la experimenté.
A lo mejor una misma experiencia forman parte de varias parcelas. Y también importante, todo aquello que haya vivido en un colegio o en un entorno parecido a un colegio, un taller, eso lo tendré que ubicar en lo que a día de hoy denominamos como desarrollo profesional, trabajo, ¿vale? Entorno es el espacio físico, por lo tanto, si he tenido un conflicto en el colegio, lo marcaré como desarrollo profesional, pero también si considero que a partir de ese momento no quería ir al colegio o me daba, sentía algo negativo o rechazo hacia ese entorno, también lo marcaré como entorno. Lo que voy a hacer es simplemente ubicar en la parte exterior los numeritos de mis experiencias. Simplemente vamos a ubicar las mismas experiencias que han ganado en el bloque de mi almacenamiento defectuoso, las voy a ubicar en las parcelas de la rueda de la vida. En este caso únicamente pues cogeré, por ejemplo, no has hecho lo que esperaba. Imaginaos que este es el ganador en mi caso, ¿vale? No has hecho lo que esperaban de ti. Y resulta que lo que esperaban de mí era que fuera a ver a mis abuelos y que los quisiera mucho y yo no quería ir a verlos. Pues lo pondré en amistades y familia, porque realmente ha sido un entorno relacionado con amistades y familia. O sea, forma parte de una experiencia vivida en esa parcela de mi vida, ¿vale? Ahora, si lo que no quería era ir a la casa de mis abuelos porque me daba miedo algo de la casa, también pondré esa experiencia en el entorno. Pondré el número 1 aquí y aquí, o solo en uno. Depende ya, aquí hay una amplia gama de posibilidades según las experiencias de cada uno. 2, ¿te han juzgado? Pues me juzgaba mi hermano siempre en mi casa, o mi propio padre, yo me he sentido juzgado. Pues lo pondría en amistades y familia, indicando claramente y sabiendo claramente si es amigos o es familia. ¿Pero por aquí por fuera o depende? Por fuera, solamente lo ubicamos en la parte exterior, donde está la línea discontinua, ¿vale? Únicamente escribimos los numeritos donde corresponda, de cada punto que ha ganado, ¿vale? De cada punto que ha ganado. Si alguien tiene alguna duda, ahora cuando acabemos el taller, se lo resolvemos aquí para que os vayáis tranquilo con la dinámica bien hecha, ¿vale? ¿Alguna duda? ¿Del cuadro ganador o del todo? Del cuadro ganador, nada más. Solo del cuadro ganador. ¿Sí, Javier? La parcela de desarrollo personal. Desarrollo personal es desarrollo en ti. Si eso mermó tu autoestima, tu seguridad. Por ejemplo, si me han juzgado y eso mermaba mi seguridad y autoestima, esa experiencia también la pondré en esa parcela de desarrollo personal. ¿Vale? Importante. Muy bien. Y ahora, lo siguiente que vais a hacer es responder a estas preguntas. Como veis, cada uno de estos quesitos tiene una serie de preguntas según el color gris que aparece. Uno de ellos es ¿cómo me sentí? Voy a escribir con 5 palabras cómo me sentí cuando se producían ese tipo de experiencias o esa experiencia. En aquel momento, no ahora, ¿cómo me sentí en aquel entonces? Solo con 5 palabras. Y las escribo en esta parte, 5 palabritas, ¿cómo me sentí? Yo creo que no puedo recordar cómo ¿Qué? Que no se ha dado nada. Ah, vale, pero... Puedes Vale. intentar recordar cómo te sentías, pues. Intentamos recordar cómo me sentí. Frustración, depende de... Son sentimientos. En la parte gris clara. Que no cabe, pues bueno. ¿Que queréis escribirlo fuera del folio? Pues fuera del folio, no importa. Lo importante es que lo escribáis. 5 palabras solo, no más. Solo 5 palabras de cómo me sentí. Bueno, si quieres poner más, ponla. ¿Cómo me sentí? En cada una de esas experiencias, ¿cómo me sentí? El común puede ser que a lo mejor con el cúmulo de todas me sentí igual. Pues pongo solo 5 para 4 selecciones de experiencias que haya puesto, que haya tenido. Una vez que tenga indicado el cómo me sentí, voy a describir brevemente qué hice. ¿Qué hice? ¿Qué hacía? Directamente, ¿qué hice? Me quedaba callado, me echaba a llorar, me iba a la calle, ¿qué hacía? ¿Qué hice? Pues eso es lo que voy a poner, ¿qué hice? Ahora aquí en el gris oscuro, ¿qué hice? Aquí una breve descripción o definición, no hace falta número de palabras, ¿vale? Simplemente
qué es lo que normalmente yo hacía en consecuencia a esos actos. Puede ser que lo único que hiciera es no hacer nada, quedarme callado, o llorar, o incluso creer que tenían razón o que era cierto. ¿Ya? ¿Vale? Os recomiendo que lo escribáis para que no os autoengañéis después. Y ahora viene la parte buena. La parte buena es cuando lo reactivo, lo reestimulo en mi momento presente. Y para esto tenéis la próxima semana, o sea, esta semanita para reflexionarlo, porque es un diálogo interno. ¿Cuándo lo reestimulo? ¿Cuándo lo reactivo en mi momento presente? Es decir, ¿cuándo me siento yo así en mi momento presente? Porque eso es un punto indicador muy importante. Si en mi momento presente tengo a estímulos externos, situaciones externas que me hacen sentirme igual, lo que estoy haciendo en ese momento es reestimular directamente un almacenamiento defectuoso en mi momento presente. Hace 2 talleres, los que no vinisteis podéis verlo en el canal de YouTube de Mindalia y también os podéis descargar las dinámicas. Hicimos una rueda que está aquí, que es la rueda de los yo. Esta rueda es una rueda totalmente complementaria con la que hemos acabado de hacer ahora mismo. Es una rueda que, si os dais cuenta, yo ubiqué las cosas de las cuales más me quejaba. Y esas quejas me hacían sentirme de un modo determinado y actuar de un modo determinado. Y nos quedamos sin rellenar la parte central, que era ¿qué almacenamiento es? Pues a todos los que lo tengáis hecho o lo queráis hacer a lo largo de esta semana, que lo podéis hacer, como os he dicho, descargándoos la dinámica, os aconsejo que ahora cotejéis las 2 ruedas y seleccionéis todas aquellas palabras de cómo me sentí que sean iguales o sinónimas en ambas ruedas. Eso os va a hacer ver aún de forma más clara cómo vuestro momento presente se vuelve vuestro pasado en determinadas situaciones. ¿Vale? Ya os digo que absolutamente todas las dinámicas que estamos haciendo se cotejan entre sí. Por lo tanto, los que vengáis en estos 9 meses a todos los talleres, al final tendréis un mapa completo que vamos a ir desvelando poco a poco, ¿no? en los distintos talleres, y que os va a dar la comprensión que a lo mejor no sabéis dar de forma independiente, ¿no? Pues porque a veces la incomprensión está muy escondida y no somos capaces de ver qué forma tiene ahora en mi momento presente mi incomprensión. Como estáis viendo, mi queja puede ser un efecto directamente relacionado con mi incomprensión del pasado, pero lo último que voy a pensar es que por algo yo me quejo tiene que ver con eso, pero probablemente sí que tiene que ver. Y para eso son estas 2 dinámicas, para que ahora lo cotejéis. Aquellos que lo hagáis, os sugiero que la semana que viene, cuando vengáis al taller, comentéis lo que os salga, si os apetece. Y si no veis algo también, para eso estamos, ¿vale? Preguntas o comentarios, respuestas, sugerencias, lo que queráis hacer en esta parte del taller de hoy. Siempre tenemos un pequeño bloque de preguntas, aunque ya lo hemos ido intercalando. Pero bueno, antes de terminar, ¿alguien quiere preguntar o exponer o comentar algo? ¿Alguien no está de acuerdo con algo y quiere que lo dialoguemos, como hemos hecho antes un poquito con Celia? A mí, por ejemplo, lo que me sale, que de todo lo único que he puesto ha sido la voz de la primera, que es discusiones frecuentes, que tampoco eran frecuentes, pero es verdad que hay algunos casos que recuerdo de discusión de mis padres, pocas, pero pues no me cuadra con no responsabilidad, soledad o abandono. Yo no me estoy identificado con esto. La clave, ¿cómo te llamas, perdona? Manuel. La clave, Manuel, no es que yo de forma consciente me identifique con el almacenamiento que me ha salido. Ya os digo que este ejercicio lo hacemos para jugar con la mente inconsciente. ¿Por qué? Porque si de forma consciente yo tuviera que seleccionar lo que me he sentido, probablemente en muchos casos no lo seleccionaría, en otros sí. Depende de la comprensión que le hayamos dado ya o no a esas experiencias. Si ya le he dado un poquito más de comprensión, puede ser que sí sepa que tiene que ver con eso, si no, no. ¿Qué ocurre? Que estas expresiones en formas de almacenamiento tienen su forma en personalidad, y probablemente en esa dinámica de la personalidad
vas a ver de forma más clara y comprender el por qué en ti, en tu incomprensión, se ha originado esta opción, no sé cuál es, si es esta o no. ¿Por qué? Porque probablemente la incomprensión está ahí, pero está escondida. Si está escondida, tú de forma consciente no la ves. Esto es un primer ejercicio que da paso después al ejercicio de la personalidad, pero eso lo vamos a ir haciendo progresivamente. Lo que sí te sugiero es que ahora, en esta semana, pienses hasta qué punto estas situaciones te pueden estar o no condicionando en tu momento presente. Para eso, con las preguntas que hemos dicho, te sugiero que lo hagas. Y sobre todo, si no tienes la rueda de los yo del otro taller, que lo hagas. Es muy simple, son las cosas de las cuales más te quejas. Y si realmente tienen que ver el cómo me siento o cómo me sentí, ya te digo que esta incomprensión tiene esta forma de expresión en tu momento presente. A veces no tienen nada que ver. A veces son incluso opuestas. Es lo contrario a. Es decir, a veces el sentimiento de no responsabilidad me lleva a querer ser las personas o a sentirme las personas más responsables del mundo. Pero detrás lo que hay es un miedo a también volver a caer como cayeron conmigo en esa no responsabilidad. Es decir, partiendo de esta base hay un montón de posibilidades, hay un sinfín de posibilidades que poco a poco tenéis que irlo viendo. Aquí hablamos de un modo resumido y estandarizados para todos, ¿vale? Pero ya os digo que en este ejercicio detrás podéis encontrar claramente el porqué de vuestro momento presente, el porqué de vuestro miedo actual. ¿A qué miedo actual tienes? Si tú tuvieras que definir a tu miedo, ¿qué miedo tienes? La verdad es que tengo poco miedo, no me siento identificado con, pero imagino que igual que todo el mundo, miedo a no ser feliz, que es el camino, ¿no? Miedo a no encontrar la persona adecuada que te haga completar. Vale. Muy bien, has dicho la definición perfecta de lo que es tu miedo. Sí. Miedo a estar solo. Miedo a no tener la persona que complemente mi felicidad. Alguien que me complemente. Exactamente. No significa que yo no sea feliz. No. Tú has dicho a ser feliz con alguien que me complemente. Miedo a lo mejor a encontrar a alguien que me complemente. Exactamente. Sí. Porque buscas la felicidad. Bueno, estamos en el camino de la felicidad todos, ¿no? Bueno, no, eso es lo que tú estás diciendo. Sí, yo creo que el principal miedo de todas las personas es no ser feliz. Claro, pero como bien estábamos diciendo, no puedes dar por hecho algo que tú no sabes. A lo mejor todos no estamos buscando la felicidad. Sí, yo. Aquí antes hemos hablado de un punto de partida interesante, es que no sé si a lo mejor habías llegado un poquito más tarde. El punto de partida era darnos cuenta que aquella felicidad que buscamos fuera, en realidad la tenemos ya dentro, solo que no nos damos cuenta. Claro, ¿qué ocurre? Así a simple esbozo, si los almacenamientos que tú has tenido tienen que ver con, evidentemente, algo relacionado con lo que es la gestión de relaciones de pareja, tú vas a sentir que ahora en tu momento presente necesitas de lo que no tuviste en tu pasado. Es decir, tu niño de pequeño, tu niño interior, va a sentir que en una realidad de pareja de tus padres determinada, no te daban algo determinado también a ti. Ejemplo, si mis padres discutían, yo sentía que no me daban la atención que yo quería y que necesitaba y que me merecía. Eso me va a hacer que yo no me note completo en mí. Nosotros nos gusta decir mucho, Manuel, el que eso lo que provoca es que nos creamos que no somos una naranja completa y que queremos buscar nuestra media naranja. Sin embargo, el buscar mi media naranja, lo que estoy haciendo es intentar complementar todo aquello que no me doy cuenta que ya tengo. Sí, ¿vale? De acuerdo. Y ese punto de partida es muy interesante. ¿Hasta qué punto no eres ya feliz? O mejor dicho, ¿por qué no disfrutas de la felicidad que en el fondo ya tienes? No, yo sí lo hago. Pues entonces, ¿para qué quieres una pareja? No digo que no la tengas, cuidado. Digo, ¿la necesitas? No se necesita. De hecho, estamos toda la vida solos. O sea, nacemos solos y el ser humano puede vivir perfectamente solo, ¿no? Autosuficiente para hacerlo solo. Pero evidentemente creo que nos han educado, o creo que es lo que vemos en la sociedad, de que tener una pareja es lo normal. Lo que no es lo normal es estar solo. Cuando solo se puede vivir perfectamente, era autosuficiente para hacerlo todo. La clave es, ¿a ti qué te importa? O sea, mejor dicho, ¿a ti te importa tener o no pareja? A mí me importa que si encuentro la pareja adecuada, ¿vale?, me haga feliz, o me haga este complemento, ¿vale?, para que aumente mi felicidad. Y si no encuentras nunca una pareja, ¿cómo te sientes? Igual que estoy feliz también. Entonces, ¿para qué pensar en un posible que lo mismo ni llega?
tampoco lo pienso. ¿Te das cuenta que el hecho... No es algo que piense. No, pero es muy interesante. El hecho de que tú mismo... El hecho de que tú mismo emitas el hecho de una pareja que de algún modo me complemente, te hace ya replantearte algo en tu mente inconsciente que no sabes lo que es. Lo que quiero decir es que la pareja que llegue, ¿vale? A todas las personas, ¿vale? Pues lo que intentamos es que nos complemente. Pero estamos hablando de algo que no existe ahora mismo. No existe. Por lo tanto, ¿para qué pensar en algo que no existe? ¿Te acuerdas de lo que hemos dicho antes, Manuel? Estamos en el presente. Claro, pero ¿te acuerdas lo interesante de esto, Manuel? De verdad que te lo estoy diciendo de forma... No conozco tu vida, no tiene nada que ver, ¿vale? Pero fijaos qué interesante es darnos cuenta de eso, Manuel. Antes hemos dicho que todo pensamiento de futuro, de posibilidades de futuro, que me hace pensar mi mente, está directamente relacionado con alguna experiencia de incomprensión de mi pasado. Es decir, que aunque yo crea que decido, hay determinadas cuestiones que mi mente inconsciente me hace saltar posibilidades de futuro por miedo a que algo del pasado se repita o no, se produzca nuevamente o no. Si yo de chico he tenido la sensación, aunque no sea real, la sensación de que he tenido poco cariño por parte de mis padres porque estaban más pendientes de sus peleas que de mí, probablemente yo tendré la necesidad inconsciente de tener que tener a otra persona, porque quiero que me atiendan. Estoy buscando a la madre que no me atendió cuando fui niño. Y eso no lo hago de forma consciente. Es decir, si fuera tu caso, Manuel, que no lo sé, te lo estoy diciendo por decir, el último que se va a enterar eres tú. Porque si no, no se llamaría mente inconsciente. ¿Vale? Y claro, normalmente lo que ocurre muchas veces es que cuando tocamos el tema, a veces nuestra mente consciente no le gusta lo que ve. Por eso te sugiero que lo pienses y que lo cotejes con la otra dinámica que hemos hecho antes y a ver qué te sale. Y el próximo día que venga te invito a que lo comentes, ¿vale? Genial, ¿no? ¿Alguien más quiere decir algo? ¿Por qué te ríes, Javier? Bueno, pues hasta aquí el taller de hoy. Muchas gracias. Sí, una última pregunta, venga. Y ya, venga. Ante un miedo concreto, por ejemplo, una cosa tonta, alguien que tiene miedo a conducir. Sí. ¿Hay que conducir con miedo para ver que no pasa nada? ¿O hay que esperar a no tener miedo para conducir sin miedo? Vale, depende del grado de miedo que yo tenga al conducir. Es decir, si el simple hecho de meterme en un coche me hace estar temblando, mejor que no conduzca. Ahora, el darme cuenta en mi momento presente de que puede ser que sea yo el que está conceptualizando el hecho de conducir, me hará el que efectivamente alguien me acompañe y me diga, mira, siéntate aquí al ladito, coge el volante, ¿ves que no ocurre nada? El problema es que probablemente hay en esa persona una experiencia de vida que está relacionada con el coche, con el conducir, con la carretera, que es lo que le provoca el rechazo a conducir. Entonces, claro, dependiendo del grado de... esa persona será capaz de afrontarlo simplemente conduciendo, y sí, se puede a veces afrontar simplemente siendo consciente de que ese hecho no es peligroso, o al revés, ese hecho provocará que la persona somatice aún más su sufrimiento y recuerde cada vez más, imagínate si conduce todos los días, la experiencia. Un ejemplo es niños que a lo mejor en su vida han tenido una experiencia de ver como un vecino llegaba llorando porque su hijo ha tenido un accidente, o se ha matado una persona en su barrio y era la primera vez que el niño escuchaba hablar de una muerte. Ese simple hecho puede hacer que la persona de mayor adulta tenga miedo a conducir. Depende del grado de reestimulación que tenga. A mayor reestimulación, a mayor sufrimiento, más cercana sería la persona de la cual ha percibido que conducir es peligroso. ¿Vale? Por lo tanto, yo no soy partidario de que lo hagamos como terapia de choque todo. Hay situaciones para cada cosa. Es verdad que con una terapia de choque al final te das cuenta de que no pasa nada, pero creo que hay grados para todo. Yo creo que la clave muchas veces no es en someterme el sufrimiento, tanto como el indagar qué es lo que lo provoca, ¿no? Desde mi punto de vista, pero bueno, ya depende. No sé qué grado de sufrimiento tiene esa persona en la cual estás pensando por conducir, o si eres tú. No, es más mental, vale. Es más cosa de... Yo, por ejemplo, si te vale, yo, por ejemplo, no tengo carnet de conducir y no he conducido nunca y sé por lo que es.
Porque de pequeño, siempre que íbamos a ver a mis abuelos, íbamos en el coche con mis padres y mi madre estaba pendiente de que íbamos a chocar y a tener un accidente en el coche. Yo le he cogido miedo a la carretera. A día de hoy voy en carretera y no voy del todo cómodo. Sé por lo que es, pero el recuerdo está ahí. Sí, era un ejemplo. Entonces, bueno, digo, bueno, ¿para qué voy? Que me enfrento, que me afronto la situación y que cojo un volante? Pues sí, lo superaré y no pasa nada. Pero como a día de hoy tampoco me condiciona, soy capaz de ir en un coche que no me pasa nada. Voy de copiloto y no pasa nada. Pero no me pidas que conduzca porque ni lo he probado. Pero bueno, ha sido ya un poco también como dejadez. Entonces, bueno, todo depende hasta qué punto me condiciona mi vida. Si ese hecho no me condiciona mi vida, es irrelevante. Hemos dicho que vamos a convivir toda nuestra vida con nuestro ego. Es decir, nuestro miedo realmente del todo nunca se va a ir. Pero vamos a darle comprensión y vamos a ser amigos de él, de nuestro ego. Por lo tanto, el que va a decidir en nuestra vida no va a ser nuestro miedo. Vamos a ser nosotros, aunque a veces experimentemos la expresión de miedo. ¿Pero sería falta de responsabilidad también? ¿Por qué? No querer conducir. ¿Y por qué ir a los sitios? Yo voy a todos lados? O sea, por conducir no eres menos responsable. Otra cosa es que te digan que no eres responsable si no tienes con 18 años un carnet. Eso, oye, quien lo crea, estupendo. Pero si yo no me siento irresponsable por ello, esa es la clave. Lo que yo siento, no lo que sienten o piensan de mí. La responsabilidad está en mí, no en que los demás me digan que yo soy responsable. ¿Vale? Pues nada, muchas gracias y nos vemos en el siguiente.